Apoyada contra la pared del hospital, vi a mi nuera entrar como una fiera y gritar: «¡Ya se va a morir!». Luego, con una frialdad que aún me hiela el alma, se acercó al oxígeno y lo apagó sin temblar. Mientras mi esposa gritaba por ayuda, el sonido del aire cortado se tragó la esperanza del cuarto. «Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia». La primera vez que lo noté fue cuando trajo una bolsa de supermercado sin mirar a nadie. Mi esposa estaba sentada al lado de mi cama, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos entrelazadas en oración. Ella entró, dejó la bolsa en la silla de metal y se fue sin decir ni una sola palabra. Mi oxígeno silbaba suavemente, marcando el ritmo lento de mi esperanza, mientras mi esposa recitaba salmos en voz baja. A veces, sus dedos me acariciaban el brazo con ternura, como si su tacto pudiera retenerme en este mundo. La enfermera me explicó que la pensión ya estaba siendo retirada todos los meses, firmada por mi nuera. Mi esposa no quiso creerlo al principio, y fue a pedir explicaciones, pero la respuesta fue un portazo. «No lo puedo cuidar, y encima pagarle el aire», dijo mi nuera en voz alta en el pasillo, sin remordimiento. Una noche, mientras mi esposa dormía en una silla de plástico, ella llegó con el celular en la mano y aúdios de risa. Se sentó, revisó papeles y dijo sin mirar: «No firmaré más nada si siguen con ese oxígeno tan caro». Mi esposa se levantó sobresaltada, con el cuerpo encorvado del cansancio y la voz temblorosa de miedo. «Por favor, es lo único que lo mantiene vivo», suplicó, aferrándose a su brazo, pero fue empujada. «Yo también tengo vida», respondió mi nuera, limpiándose la blusa como si le hubieran manchado el alma. Las enfermeras observaban desde el mostrador, con ojos que decían mucho y bocas que no podían decir nada. Cuando el médico le pidió permiso para aumentar el flujo, ella soltó una risa breve y sarcástica. «¿Y si ya no vuelve, van a pagar ustedes?», dijo mirando el techo, ignorando la gravedad de la situación. Mi esposa rompía el silencio con oraciones cada vez más desesperadas, mientras ella revisaba el extracto bancario. Nadie entendía cómo una mujer podía actuar con tanta indiferencia frente al dolor ajeno. Durante la madrugada, fingía que venía a cuidarme, pero solo revisaba el bolso de mi esposa y sus papeles. Una vez, le quitó una bolsa con documentos diciendo: «No lo necesitan más, está todo resuelto». Mis manos apenas podían moverse, pero mi corazón ardía cada vez que la veía entrar con esa frialdad helada. La última visita del médico fue clara: si el oxígeno se interrumpía, mi vida corría serio riesgo. Aún así, mi nuera respondió: «Eso dicen todos, y después viven años enchufados a una máquina». Mi esposa, ya sin fuerzas, solo la miraba desde el rincón, con las manos cruzadas y el alma partida. Una tarde, ella trajo a su hija pequeña y le dijo: «Mira al abuelito, parece un zombi». La niña la miró confundida, pero ella soltó una carcajada tan cruel que hasta la enfermera desvió la mirada. Cuando el sacerdote vino a darme la bendición, ella salió del cuarto haciendo muecas de burla. Mi esposa le pidió que se quedara para rezar, pero ella respondió: «No creo en cuentos de viejos». Había días en los que me dolía más su presencia que la falta de aire en los pulmones. Su perfume barato invadía el cuarto como una amenaza silenciosa, antes de que su voz trajera otra humillación. Le pidió al médico que redujera los días de internación porque ya era demasiado gasto para un final anunciado. Mi esposa firmaba cada documento temblando, preguntando si era correcto, pero nadie se atrevía a decir lo obvio. Una noche, al vernos compartir un trozo de pan que ella trajo, lanzó el plato al suelo sin decir nada. «No estoy para estar alimentando moribundos»,
gritó cuando mi esposa le pidió que trajera algo caliente. Las demás visitas del hospital comenzaron a notar su actitud, pero ella caminaba con soberbia entre los pasillos. Un enfermero joven me susurró: «Su esposa es un ángel, pero esa señora es otra cosa». Cada día que pasaba, me sentía más prisionero en ese cuerpo que no podía defendernos. Mi esposa dormía en una colchoneta vieja al lado de mi cama, mientras ella se iba en taxi cada noche. Un domingo trajo una bolsa con ropa y comenzó a revisar el armario del cuarto sin permiso. «Estas cosas ya no las necesita, las voy a donar», dijo mientras doblaba mis camisas frente a mí. Mi esposa intentó detenerla, pero ella empujó la bolsa hacia la puerta con el pie y dijo: «No seas dramática». Mi oxígeno chispeaba de vez en cuando, y en esos segundos de silencio, el miedo se hacía gigante. Algunas veces, la enfermera venía y ajustaba el flujo, porque notaba que alguien lo había bajado. Nunca podíamos probarlo, pero sabíamos quién lo hacía y cuándo. Cada mirada suya era una amenaza muda, un desprecio disfrazado de obligación. Una tarde, mientras mi esposa salía a buscar agua, ella se acercó y dijo al oído: «Podrías morirte esta semana». Mi corazón latió tan fuerte que el monitor sonó con un pitido irregular, y ella salió del cuarto como si nada. Mi esposa volvió corriendo y me tomó la mano, preguntando qué pasaba, pero yo no podía hablar. Esa noche no durmió, y cada vez que ella se acercaba, ponía su cuerpo entre mi cama y el tubo de oxígeno. El sonido del oxígeno se volvió nuestra única compañía fiel, y cada interrupción era un presagio. El lunes siguiente, un médico nuevo preguntó por qué no se habían autorizado ciertos exámenes. La respuesta fue un correo firmado por mi nuera: «No autorizo gastos innecesarios. Ya firmé lo esencial». Mi esposa le rogó llorando que lo dejaran hacer, pero necesitaban la firma legal, y ella no volvió esa semana. Durante días vivimos en pausa, esperando que alguien hiciera algo, que una voz se alzara. Las enfermeras ya no sabían cómo mirar a mi esposa sin llorar. La compasión era muda, pero real. Ella, en cambio, llegaba y salía como quien cumple un castigo impuesto, sin alma, sin ojos, sin vergüenza. Cada día me convencía más de que su presencia no era ayuda, sino una sentencia lenta. Y sin embargo, nadie imaginaba que todavía faltaba lo peor, el gesto que quedaría marcado para siempre. Porque cuando creíamos que ya no podía ser más cruel, ella volvió con algo más que palabras. Y ese día no hubo tiempo para oraciones ni testigos. Solo el sonido del oxígeno detenido y el silencio. Mi esposa no siempre fue esa mujer de rodillas, con las manos temblando frente al oxígeno. Durante más de 40 años fue la columna que sostuvo la casa, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Ella renunció a su propio empleo cuando me diagnosticaron fibrosis pulmonar para estar a mi lado. A veces la oía rezar mientras arreglaba mis documentos médicos con la prolijidad de una contadora silenciosa. Vivimos con austeridad, pero nunca nos faltó lo esencial: arroz, fe y una cobija para el frío. Fuimos padres jóvenes, con poco dinero, pero con una promesa que repetíamos cada noche: nada nos separa. Criamos a nuestro único hijo con esfuerzo, comprándole libros usados y zapatos una talla más grande. Yo trabajé en un taller mecánico hasta que mis pulmones comenzaron a rendirse lentamente sin aviso previo. Al jubilarme, dejé una pensión justa que alcanzaba para nuestras medicinas y algunas frutas frescas del mercado. Pero cuando él se casó, comenzó a cambiar todo, empezando por sus silencios, que ya no eran amorosos. Mi nuera nunca me miró a los ojos como alguien que honra a un hombre mayor. Desde el primer día, mi esposa notó cómo ella controlaba las cuentas, incluso antes de convivir. «Papá, es que ahora las cosas funcionan distinto», me decía él cuando pedía nuestra tarjeta para pagar algo. No quise crear conflictos,
Pero mi esposa comenzó a anotar en secreto cada retiro que no autorizábamos. Los números no mentían. El dinero volaba cada mes, sin rastros, mientras yo contaba pastillas con miedo. Cuando me hospitalizaron por primera vez, ella dijo: «Me avisan si pasa algo urgente, no me llamen por gusto». Mi esposa insistió en traerme comida casera, porque el hospital me daba sopas sin sabor y arroz mal cocido. Ella cruzaba la ciudad con un tupper entre sus manos y oraciones entre los labios. Una vez se cayó por las escaleras del bus y llegó con la rodilla sangrando y la comida intacta. «Él necesita proteínas», le dijo a la enfermera, mientras escondía el dolor debajo de una sonrisa rota. Fue en ese primer ingreso cuando notamos que mi nuera solo aparecía para firmar y marcharse apurada. Jamás preguntó qué necesitábamos, ni miró los resultados que colgaban en la carpeta al lado de mi cama. Yo pensaba: quizás no sabe cómo demostrar cariño, quizás le duele tanto que prefiere alejarse. Pero no. Lo que tenía era una frialdad que no se escondía, ni siquiera frente al sufrimiento. Mi esposa la buscaba para hablar con respeto, pero siempre terminaba sintiéndose menos, como si estorbara. «Dejen eso al hospital. No somos médicos», respondía mi nuera cuando preguntábamos si había que hacer estudios nuevos. Pasaron semanas, luego meses, y mi salud oscilaba como un péndulo sin rumbo, mientras ella seguía ausente. Mi hijo ya no venía a verme como antes, y mi esposa decía que tenía miedo de enfrentarse. Una noche lo escuché decirle a ella por teléfono: «No lo entiendo, él ya vivió bastante, ¿no?». Mi esposa colgó sin responder, y se quedó mirándome como si ese silencio le quemara los huesos. Recordé entonces la primera vez que nos vimos, en una feria donde vendía empanadas con mi esposa. Él la trajo de la mano, sonriente, y ella apenas saludó mientras miraba su celular nuevo. Ella nunca quiso sentarse en nuestra mesa. Prefería pedir comida para llevar y comer sola en el auto. Cada cumpleaños mío era ignorado, aunque mi esposa mandaba invitaciones con semanas de anticipación. Una vez le regalé una planta pequeña para el balcón y la encontré tirada en la basura al día siguiente. Cuando ella quedó embarazada, mi esposa tejió una manta entera durante noches sin esperar nada a cambio. La mantita fue usada 2 días y luego perdida en una mudanza, como tantas otras cosas que dimos. Comenzamos a volvernos fantasmas en sus vidas, testigos invisibles que solo servían cuando había trámites o deudas. El día que firmé los papeles del préstamo para su casa, mi esposa lloró en silencio mientras él sonreía. «Estás ayudando a tu hijo», me decía ella, aunque en su rostro había más miedo que esperanza. Pensé que esa casa sería el vínculo que nos uniría más, pero fue el principio de nuestra ausencia. Nos llamaban solo cuando fallaba el gas, o cuando el niño tenía fiebre y necesitaban que mi esposa cuidara. Ella pasaba noches en el sofá de su casa, con la espalda rota y el alma desgastada. Yo me quedaba solo, contando los días para que ella volviera con su abrazo cálido. Una vez volvió con los ojos hinchados y un rasguño en la muñeca que no quiso explicar. «Tu hijo necesita paz», dijo ella, mientras doblaba su ropa sin decir más. Mi hijo, el mismo que antes me traía café caliente los domingos, ya no recordaba ni mi número. Un día lo llamé y él respondió con prisa: «Papá, estoy en una reunión, ¿qué necesitas?». Le respondí con un «nada, solo quería escuchar tu voz», y colgué antes de que notara mi llanto. Mi esposa me acarició la nuca, como lo hacía cuando yo tenía fiebre en los años 80. Nunca le pedimos nada, solo cercanía, solo tiempo, solo un gesto que nos dijera «estoy aquí». Pero ella controlaba su vida como una gerente que no admite interrupciones, ni siquiera por compasión. Cuando mi salud empeoró, le propusimos vender unas cosas para pagar un mejor tratamiento. Ella dijo: «Si ya está mal, no gasten más. Eso es tirar dinero a la basura».
Mi esposa lloró esa noche como no la había visto llorar desde la muerte de su madre. Pensé que quizás no valía la pena seguir luchando, pero al mirarla dormir sentí que no podía rendirme. Mi cuerpo dolía, pero su fe era el bastón que me empujaba a respirar una vez más. Y mientras recordaba todo eso en la cama del hospital, escuchaba a mi nuera burlarse desde el pasillo. Ese día ella apagó el televisor que mi esposa usaba para distraerse, alegando que hacía demasiado ruido. Mi esposa se quedó en silencio, mirando la pantalla negra como si fuera una tumba anticipada. No merecíamos esa indiferencia. No después de todo lo que dimos, sin pedir nada a cambio. Mientras los recuerdos golpeaban mi cabeza, el oxígeno era el único sonido que me recordaba que aún vivía. Ella usaba nuestra pensión sin culpa, mientras mi esposa recogía monedas para comprar galletas para los enfermeros. Una vez, mi esposa pidió prestado para comprarme un suéter grueso porque el hospital era frío. Mi nuera preguntó, ¿para qué abrigo si ni sale de la cama? La respuesta no fue con palabras, fue con una mirada herida que mi esposa le lanzó antes de salir. Recordé la vez que fuimos a la playa con nuestro hijo de pequeño y dormimos en una carpa. Él tenía fiebre y no queríamos gastar en hotel, así que nos turnamos para sostenerlo en brazos. No fue sacrificio, fue amor. Un amor que hoy nadie parecía recordar, ni agradecer. Y sin embargo, aquí seguía, con los pulmones cansados y la esperanza sostenida por una mujer que nunca me soltó. La noche era densa, y los pasillos del hospital estaban en silencio, salvo por el goteo de los sueros. Mi esposa intentaba dormir en la silla con una manta que le prestó una enfermera de turno. Yo apenas podía mover la cabeza, pero mis ojos seguían buscando los suyos en cada respiración. La puerta se abrió de golpe y mi nuera entró hablando por teléfono con una risa artificial. «Sí, ya casi termina todo esto, ya se va a morir», dijo con voz alta y burlona. Mi esposa se levantó con sobresalto, como si ese sonido hubiera cortado su último hilo de calma. Ella colgó el teléfono, dejó el bolso en el suelo y caminó hacia el tanque de oxígeno. «Esto es una pérdida de dinero. Ya déjenlo ir», murmuró con rabia mientras manipulaba las perillas del equipo. Mi esposa gritó, «¡No! ¡No lo toques!», y corrió para detenerla, pero fue empujada contra la camilla. «¡Ya se va a morir!», gritó mi nuera, y con un movimiento seco apagó el oxígeno frente a todos. El silbido del aire se detuvo y el silencio que lo siguió fue más frío que la noche misma. Mi esposa cayó de rodillas al suelo, agarrándose el pecho, como si le arrancaran el alma de cuajo. «¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda!», suplicó con una voz que no parecía humana, mientras las lágrimas le cubrían el rostro. Una enfermera entró corriendo, seguida de un camillero que empujó a mi nuera sin contemplaciones. «¡Está loco! No pueden seguir gastando en este viejo inútil», gritaba ella mientras la sacaban del cuarto. El médico llegó pálido, y en segundos volvió a conectar el oxígeno mientras revisaba mis signos vitales. Mi esposa se arrastró hasta mi mano y la besó una y otra vez, temblando, sollozando como un animal herido. «Perdón, no pude evitarlo», repetía sin cesar como si cada palabra fuera una súplica al universo. Yo sentí una ráfaga de aire volver a mi pecho, como si una mano invisible me rescatara del abismo. Los enfermeros miraban a mi nuera con asco, y uno de ellos murmuró, «Esto es un crimen». Ella se sacudió las manos como si se hubiera ensuciado con basura y salió ajustándose el bolso al hombro. «Esto es culpa de ustedes, de no dejarlo ir cuando aún podía hacerlo con dignidad», dijo sin mirar atrás. En la puerta, un celador le bloqueó el paso y le pidió que esperara a la policía. «¿Policía? ¿Ahora me van a culpar por querer ahorrar dinero?», gritó, con los ojos desorbitados.
Mi esposa intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Solo logró apoyarse en el borde de la cama. Está bien, que me arresten, pero que alguien me agradezca por no alargar esta miseria, dijo ella mirando al techo. Una enfermera se acercó y le mostró el monitor. Su suegro sigue vivo y usted casi lo mata. En el pasillo, otros pacientes se asomaban, escuchando el escándalo, reconociendo su voz de visitas anteriores. Un señor en silla de ruedas murmuró: «Esa mujer siempre traía oscuridad al pasillo, ahora se entiende por qué». Mi esposa logró ponerse de pie y caminó hasta ella con la fuerza de una madre en guerra. Él no te pidió nada, y aún así usaste su dinero mientras lo veías morir, le dijo firme. Mi nuera lanzó una carcajada seca, como quien ya no teme porque se cree intocable. Lo usé porque me lo merezco. Cuidarlo era un castigo, y él ya estaba muerto por dentro. Soltó. Un enfermero se adelantó y dijo: «No estaba muerto, solo esperaba una razón para seguir». La policía llegó minutos después, y el oficial pidió que se identificara, mientras otros pacientes aplaudían en silencio. Ella cruzó los brazos y dijo: «Esto es absurdo. No hice nada ilegal, solo desconecté algo que ya sobraba». Mi esposa se volvió hacia el médico. «¿Hay cámaras? Diga si hay cámaras, por favor, que vean lo que hizo». El médico asintió en silencio y marcó un número desde el teléfono fijo del pasillo. «Sí, necesito acceso urgente al video del cuarto 214», dijo, mientras los oficiales anotaban cada detalle. Ella miró alrededor y por primera vez pareció nerviosa al ver cuántos ojos la observaban con desprecio. Una enfermera trajo una tableta con el video y al reproducirlo, todo el cuarto quedó en silencio. Se la veía a ella apagando el oxígeno con decisión, sin vacilaciones, mientras mi esposa gritaba al fondo. La policía le pidió que extendiera las manos, pero ella retrocedió. «¡No! ¡Esto es un malentendido!». El oficial respondió: «Lo único claro aquí es que usted puso en riesgo una vida consciente y deliberadamente». En ese momento, mi hijo apareció por el pasillo, llamado de urgencia por los oficiales. Al verla esposada se quedó helado, con la boca entreabierta y las manos sudadas. Ella gritó: «Diles algo, defiéndeme, soy tu esposa». Pero él no dijo una palabra. Mi esposa se acercó a él, le puso la mano en el hombro y susurró: «Ahora sí, mírame». Él bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie, y se apoyó contra la pared. El oficial ordenó que se la llevaran, y mientras pasaba entre los enfermos, una señora escupió al suelo. «No merece piedad», dijo una mujer mayor, tomando la mano de su esposo conectado a un respirador. Las enfermeras comentaban en voz baja, pero nadie ocultaba ya la indignación. Yo volví a respirar con ritmo, y mi esposa me acariciaba el rostro como si recién despertara. Una doctora anotaba en su informe: «Paciente víctima de tentativa de homicidio por parte de familiar directo». Los medios no tardaron en enterarse, y pronto había periodistas en la entrada del hospital. El director del hospital se acercó a mi esposa y le ofreció ayuda legal gratuita. «Esto no puede quedar impune», dijo con firmeza mientras firmaba un nuevo protocolo de seguridad para pacientes vulnerables. Mi esposa, sin soltar mi mano, respondió: «No quiero venganza, solo verdad». La ambulancia que la llevaba se alejó entre gritos, insultos y flashes de cámaras. Y aunque su voz ya no se oía, el eco de su crueldad quedó pegado a cada pared. Mi esposa pidió una silla, pero no para sentarse, sino para sostenerse mientras seguía hablando. «Cada peso que sacaste de su pensión lo convertiste en frío, en dolor, en soledad», dijo firme. Ella seguía esposada, pero no dejaba de bufar como si aún tuviera algún tipo de control. «Yo no lo maté. Ustedes lo retuvieron cuando ya estaba listo para irse», murmuró sin arrepentimiento. El oficial contestó: «Usted no decide cuándo alguien se va, ni cómo. Eso no es amor.
es abuso. El pasillo estaba lleno de personas que no se movían, como si el hospital entero respirara una verdad común. Mi hijo intentó decir algo, pero le temblaba la voz y solo logró un «mamá, yo no sabía». Mi esposa respondió sin mirarlo. No saber también es decidir. No ver también es abandonar. Una enfermera se acercó con una libreta y dijo: «Yo vi cuando firmó todos los retiros. Está todo aquí». Los oficiales tomaron nota y agradecieron. Ya no se trataba solo del oxígeno, sino de meses de desvíos. Mi cuerpo seguía débil, pero sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Una forma de justicia naciendo. Desde la ventana del cuarto, el cielo comenzaba a clarear, como si el amanecer también quisiera presenciarlo todo. Una vecina de otro paciente se acercó a mi esposa y le susurró. Yo también sospechaba, pero callé por miedo. «Gracias por no rendirse, señora», dijo una enfermera joven, apretando la mano de mi esposa con firmeza. La policía pidió las grabaciones completas del mes anterior, y el jefe de seguridad ya las tenía listas. Mi nuera bajó la mirada por primera vez, como si intuyera que esa vez no habría salida fácil. Mi esposa se acercó hasta la puerta del ascensor y vio cómo se la llevaban entre cámaras y susurros. Una señora con bata hospitalaria gritó desde lejos: «Esa mujer no merece perdón». Un paciente anciano levantó la voz: «Gracias, doña. Gracias por proteger a los que ya no podemos». Yo, desde la cama, sentí que algo se rompía. Pero esta vez era el peso del silencio. Las enfermeras limpiaron la sala en silencio, como si sacaran también los restos de su presencia venenosa. El director del hospital regresó y ofreció una habitación más tranquila, con vista al patio interior. Mi esposa negó con la cabeza. «No nos escondan, que todos vean que seguimos vivos, juntos». En el comedor de personal comenzaron a circular historias de otros pacientes maltratados por familiares silenciosos. Un médico confesó: «Siempre sospechamos, pero sin pruebas no podíamos hacer nada, hasta ahora». La noticia llegó a la administración pública. Querían revisar todos los permisos de retiro firmados por apoderados. Mi esposa recibió un llamado de la defensora del paciente. «Lo que usted hizo es histórico, señora». Ella no respondió. Solo volvió a mojarme los labios con una gasita, como cada mañana. Pasaron unas horas y el hospital volvió a su ritmo, pero algo había cambiado para siempre en ese cuarto. Yo la miré con el poco aliento que me quedaba y le susurré: «Gracias por no dejarme ir». Ella sonrió sin lágrimas, pero con la expresión serena de quien ganó una batalla sin disparar un solo tiro. Los días siguientes fueron intensos. Abogados, declaraciones, visitas del Ministerio de Salud. Mi esposa contaba todo con una precisión tranquila, pero firme, sin adornos ni exageraciones. La grabación del intento de homicidio fue entregada a la fiscalía como prueba irrefutable. Mi hijo fue citado como testigo y salió del tribunal con los ojos hinchados, sin atreverse a mirar a nadie. Mientras tanto, el hospital implementó un nuevo protocolo para proteger a pacientes mayores en cuidados prolongados. Los medios llamaron al caso «el abuelo del oxígeno» y comenzaron a hacer reportajes sobre negligencia familiar. Una periodista quiso entrevistar a mi esposa, pero él la recusó. «No quiero fama, quiero respeto». Con cada gesto suyo, todo el hospital parecía inclinarse en silencio, como si reconociera una figura sagrada. La trabajadora social vino personalmente y ofreció apoyo legal para recuperar lo robado de la pensión. Mi esposa firmó con calma y dijo: «Él necesita aire limpio, no cuentas manchadas por traición». Al día siguiente, un enfermero joven trajo una radio pequeña y puso boleros suaves para ambientar la habitación. Mi esposa sonrió y comenzó a tararear mientras sostenía mi mano como si tejiera esperanza. El clima cambió.
El hospital parecía entender que ese cuarto ahora era tierra sagrada de resistencia. Una pasante de psicología pidió entrevistar a mi esposa. «Quiero entender cómo se sobrevive así». Ella respondió: «Fe es quedarse cuando todos ya se fueron, incluso los que debían quedarse primero». Un sacerdote del hospital entró sin preguntar religión ni nombres y ofreció una bendición sencilla pero firme. Lloró al escuchar nuestra historia y dijo: «Ustedes construyeron un milagro con actos, no con palabras». Cuando mi esposa me volvió a mirar, ya no vi miedo. Solo verdad, solo amor, solo justicia. Al tercer día de silencio, una enfermera trajo un papel con la lista de gastos de internación. Mi esposa leyó cada línea con paciencia, marcando con un bolígrafo rojo los montos pagados por nuestra pensión. Uno de los médicos se acercó y le dijo en voz baja: «Ella retiró efectivo cada semana». Mi esposa respiró hondo, como si tragara dolor seco, y respondió: «Lo imaginé, pero ahora ya no puede». El director del hospital llamó al banco, que confirmó los movimientos de cuenta vinculados al nombre de la nuera. «Esto es abuso financiero y tentativa de homicidio», dijo firme, mientras firmaba un informe para la fiscalía. Esa tarde, el noticiero local mostró nuestras fotos en pantalla, junto con las pruebas del retiro fraudulento. Una vecina del barrio llamó a mi esposa y dijo: «Yo la vi usar tu tarjeta en la feria». El hospital nos ofreció ayuda psicológica, pero mi esposa respondió: «Primero quiero que él respire tranquilo». Esa misma noche, un enfermero vino con una hoja de papel y una sonrisa contenida en los ojos. «Don Ernesto, el oxígeno ahora está cubierto por un programa especial. Usted no dependerá más de terceros», dijo. Mi esposa lloró en silencio mientras sostenía el papel como si fuera una medalla ganada con cicatrices. Ese fue nuestro primer suspiro real, sin miedo a que alguien apague la máquina al cruzar la puerta. La enfermera que presenció todo el escándalo entró con una mantita limpia y la dejó a los pies de mi cama. «No es mucho, pero me recuerda que usted tiene quien lo abrace», dijo antes de cerrar la puerta. Mi esposa cubrió mis piernas con cuidado y murmuró: «No te volverán a tocar, te lo juro». Mi hijo envió un mensaje de texto con apenas 4 palabras: «Lo siento, estoy avergonzado». Mi esposa lo leyó y no respondió, solo guardó el teléfono en su bolso sin emoción ni rencor. Al día siguiente, 2 voluntarias del hospital vinieron a visitarnos con una canasta de alimentos y jugos naturales. «Esto no es caridad, es gratitud. Usted hizo lo que muchos callan», dijo una de ellas al salir. Un señor mayor pidió cambiar de cuarto para compartir el nuestro. «Aquí se respira algo distinto, esperanza, creo yo». Yo aún no podía hablar mucho, pero con la mirada le agradecí ese gesto, ese reconocimiento. Mi esposa me tomó la mano con fuerza y dijo: «Ya no somos invisibles, nos están viendo. Por fin». Y aunque la herida seguía abierta, esa noche dormimos sin el peso del miedo en el pecho. Esa misma tarde, un joven del área administrativa vino con un sobre cerrado y cara de preocupación. «Señora, encontramos estos comprobantes. Creemos que su nuera falsificó una firma en al menos 3 ocasiones», dijo. Mi esposa lo tomó con cuidado, como si cada papel pesara más que todo el sufrimiento vivido. Revisó los documentos uno por uno, comparando rúbricas, fechas, montos, y sus labios comenzaron a apretarse con fuerza. «No voy a llorar ahora», dijo en voz baja. «Voy a hacer lo correcto por él y por mí». Se dirigió a la dirección del hospital, con la espalda recta y los ojos rojos pero firmes. Entregó los papeles y declaró: «Esto no es solo por nosotros, esto es por todos los que no hablan». La secretaria le ofreció asiento, pero ella respondió: «Prefiero esperar de pie, esta vez no me siento pequeña».
Yo la miraba desde la camilla, y cada gesto suyo era un acto de dignidad reconstruida. Una enfermera mayor murmuró: «Su esposa es una roca, pero brilla como si fuera oro». Al día siguiente la fiscalía envió un representante para tomarle testimonio. Ella narró todo con detalle, desde el primer desvío hasta la mano que apagó el oxígeno. Cada palabra suya era precisa, sin temblores, como quien convirtió el dolor en convicción. Cuando terminó, el funcionario le dijo: «Su testimonio puede abrir una nueva línea legal para víctimas como usted». Una trabajadora social del hospital lloró en un rincón mientras escuchaba. Mi esposa se acercó y la abrazó con una ternura que rompía todas las jerarquías. «Usted nos devolvió el valor de ser viejos con derechos», le dijo la mujer sollozando. A la salida, una enfermera nos dejó en la puerta una nota escrita a mano. «Gracias por resistir. Gracias por no permitir que el silencio gane otra vez». Mi esposa la dobló cuidadosamente y la guardó en el mismo bolso donde dormía mi documento de identidad. Los noticieros volvieron a hablar del caso. En la pantalla, mi rostro pálido contrastaba con la fuerza de su voz. En las redes sociales comenzaron a circular mensajes de otros abuelos diciendo: «Nosotros también vivimos eso». El hospital empezó a recibir cartas de todo el país, oraciones, abrazos escritos, pedidos de perdón. Una madre escribió: «Le mostré la historia a mis hijos y por primera vez me miraron diferente». Una carta anónima decía: «Quise apagar la máquina de mi madre. Hoy me arrepiento. Ustedes me hicieron despertar». El cuarto donde yo yacía se llenó de flores, termos con sopa, dibujos de niños y tarjetas de aliento. Una niña de otro pabellón trajo una cartita donde decía: «No dejes de respirar, abuelito valiente». Mi esposa lloró leyéndola y la pegó con cinta en la pared frente a mi cama. Un médico joven se ofreció para gestionar mi traslado a un centro de recuperación respiratoria gratuito. «Usted tiene razones para seguir luchando, y ahora también tiene aliados», le dijo con convicción a mi esposa. Mientras tanto, mi hijo no apareció más. Solo mandó una carta escrita a mano, con tinta borroneada. «Perdón por no ver, por no hablar, por dejar que pasara todo eso. No sé si merezco volver». Mi esposa no contestó. Solo respiró hondo, con los ojos cerrados, como quien libera algo que ya no duele. En su cuaderno escribió: «Lo perdono por mí, pero que el tiempo decida si vuelve a ti». El fiscal del caso nos llamó directamente al hospital. La denuncia fue aceptada. Hay pruebas suficientes para llevarla a juicio. Mi esposa no celebró. Solo bajó la cabeza y dijo: «Gracias por escuchar a los viejos». Ese día, el hospital nos trasladó a una habitación más cómoda, con cortinas nuevas y un pequeño ventilador. La enfermera que me cuidó desde el primer día decoró la ventana con papelitos de colores. «Aquí vive don Ernesto». Una médica dejó un paquete envuelto en papel marrón sobre la mesa. Era un nuevo termómetro digital. «Para que él tenga lo que otros ya no le daban: atención», escribió en una notita anónima. Yo sentía que algo dentro de mí, más allá del cuerpo, comenzaba a sanar. Ya no era solo el aire lo que entraba en mis pulmones. Era también un pedazo de justicia. Mi esposa volvió a sentarse a mi lado, tomó mi mano y dijo: «Todavía no terminamos, ¿verdad?». Yo, aunque débil, apreté sus dedos con la poca fuerza que tenía y ella entendió todo sin palabras. Porque incluso antes de la gran justicia supimos que el mundo ya empezaba a girar a nuestro favor. La mañana comenzó tranquila, con el sonido del carro de desayuno rodando por el pasillo, como todos los días. Mi esposa me acomodó la almohada con delicadeza y me humedeció los labios con gasa y agua fresca. El sol entraba inclinado por la ventana, pintando la cortina de azul y oro como una bandera de esperanza. Un nuevo médico vino a revisarme, tomó nota de mi evolución y sonrió.
Va mejorando, don Ernesto. Mi esposa cerró los ojos con alivio, como si esa frase le devolviera el alma al cuerpo. Pero apenas una hora después llegó una carta del juzgado con un sello seco y letras duras. Era una notificación legal. La nuera había apelado la denuncia, solicitando una revisión de medidas cautelares. Mi esposa la leyó en voz alta, con la mandíbula apretada, mientras su mano comenzaba a temblar. No puede ser. Quiere volver a acercarse, después de todo lo que hizo. Murmuró como si hablara con Dios. El abogado del hospital confirmó. Sí, está pidiendo autorización para visitar. Dice que tiene derecho como familia directa. Yo la vi encogerse en la silla, como si su cuerpo recordara el momento exacto en que apagaron el oxígeno. Eso no es familia, eso es veneno con apellido, dijo con los ojos fijos en el suelo. Un enfermero intentó tranquilizarla. No pasará nada sin autorización médica y el equipo está de su lado. Pero ese día no almorzamos, ni arroz, ni sopa, ni fruta. Solo miedo y silencio masticado con esfuerzo. Por la tarde llegó el director del hospital con rostro grave y una carpeta en la mano. Lamentablemente, el juez aún no dictó resolución. Si ella entra por orden, debemos permitirle pasar, explicó. Mi esposa se llevó las manos a la cara, conteniendo un grito que ya era viejo y profundo. Pero puede estar presente mientras tanto. Usted es testigo protegida en esta causa, añadió con voz empática. No quiero protección, quiero distancia. No quiero verla cruzar esa puerta nunca más, dijo ella entre dientes, y en ese instante la pesadilla volvió con forma humana, tacones bajos y perfume barato. Mi nuera apareció en el pasillo escoltada por un funcionario judicial, con una carpeta en la mano. Mi esposa se puso de pie sin pensar, interponiéndose entre la cama y la puerta con los brazos abiertos. «No te acerques. Aquí no entras. No después de lo que hiciste con tus propias manos», gritó. El funcionario intentó calmarla, pero ella ya no escuchaba. Sus ojos solo veían peligro y memoria. «Es solo una visita breve. Está en evaluación», dijo él. Pero nadie en esa sala creía en esa neutralidad. Mi nuera sonrió con esa misma boca que dijo, «Ya se va a morir», y avanzó sin vergüenza. Mi esposa agarró una bandeja de metal de la mesa y la golpeó contra el suelo con fuerza. «Retrocede, o juro que hoy sí habrá consecuencias», gritó, con voz quebrada, pero alma firme. La enfermera entró en segundos, seguida del médico y 2 celadores. «Esto no es una zona segura para el paciente. Pedimos que se retire», dijo el médico con autoridad. Mi nuera hizo un gesto de burla, pero al ver los celulares grabando desde la puerta, retrocedió. «Esto no quedará así. Él es mi suegro, tengo derecho. Ustedes están manipulándolo todo», gritó saliendo. Un celador cerró la puerta con llave mientras mi esposa se desmoronaba en la silla. Yo intenté moverme, pero no tenía fuerza ni para levantar un dedo. Una enfermera le dio agua con azúcar y la ayudó a respirar lento, contando en voz baja. 1, 2, 3. «Usted ya sobrevivió a lo peor, señora. No se caiga ahora», dijo acariciándole la espalda. Mi esposa la miró con los ojos hinchados. «No fue por mí, fue por él, solo lo defendí». Yo no podía hablar, pero sentía la garganta cerrarse, como si reviviera el momento exacto en que el aire se detuvo. El médico ajustó el oxígeno otra vez y me susurró al oído, «No está solo, respire con nosotros». Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic, un recuerdo, una imagen, una certeza que me quemó el alma. La pensión seguía a nombre de ella. Si no la bloqueaban pronto, seguiría robando incluso desde afuera. Mi esposa se dio cuenta al revisar el extracto entregado por el abogado. Ella sigue sacando dinero. Todavía. Se levantó de golpe, fue hasta la puerta y pidió una cita urgente con el fiscal del caso. «Si yo tengo que ir caminando a tribunales con él en silla de ruedas, lo haré. Pero basta», dijo.
Una enfermera le ofreció acompañarla al día siguiente. Otra le ofreció imprimir los extractos. Otra cuidaría de mí. La red de apoyo nacía con furia callada, con ojos cansados pero corazones atentos. Mi esposa redactó una carta a puño limpio, con cada palabra cargada de rabia justa y memoria. La firmaré 1000 veces si hace falta, pero esta mujer no vuelve a pisar nuestras vidas, dijo. Yo la miré mientras escribía y entendí por fin, no me mantenía con oxígeno sino con su fuerza. Ella era mi motor, mi escudo, mi justicia viva, y nadie más iba a tocar lo que nos quedaba. La enfermera trajo un suero nuevo con vitaminas. Esto es para levantarlo, don Ernesto. Mañana será un día largo. El médico ajustó mis medicamentos y dijo, si resiste esta semana, podrá iniciar rehabilitación ambulatoria. Mi esposa sonrió por primera vez en días. Lo vamos a lograr, Ernesto. Vamos a salir de aquí. Pero esa misma noche recibimos una llamada que lo cambió todo. Era el fiscal. La acusada desapareció, se quitó el grillete electrónico y abandonó el domicilio. Mi esposa dejó caer el teléfono, como si su cuerpo no pudiera recibir más noticias sin quebrarse. ¿Otra vez va a volver? ¿Otra vez va a querer terminar lo que empezó?, murmuró con la voz rota. El médico se quedó en la habitación todo el turno por precaución. Cerraron el ala completa con doble vigilancia. Yo no dormí, ni mi esposa. Solo escuchamos los ruidos del hospital como si fueran pasos enemigos. El mundo que habíamos empezado a reconstruir volvía a agrietarse por el miedo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué clase de justicia permite que una mujer que apagó el oxígeno de un anciano camine libre por la calle? Escríbeme en los comentarios si tú también crees que algo debe cambiar ya. Esa madrugada, la policía reforzó la seguridad del hospital, colocando un agente frente a la puerta de nuestra habitación. Una enfermera entró con una linterna y revisó cada rincón, incluso debajo de la cama y detrás de la cortina. Mi esposa no dormía. Solo caminaba en círculos, con un rosario en la mano y el alma en alerta. A las 3 de la mañana, un ruido metálico en el pasillo la hizo correr hacia la puerta sin pensar. Era un carrito de limpieza que había chocado con la pared, pero su rostro ya mostraba otra década de dolor. El policía le ofreció agua, pero ella solo pidió, si la ven, no duden, no le crean una palabra. El hospital registró su rostro en la lista negra de acceso. Ninguna credencial le permitiría volver a entrar. Mi esposa pidió que dejaran una copia de la foto en la recepción, con el título Persona peligrosa. Una enfermera dibujó un círculo rojo alrededor del rostro y lo pegó sobre el escritorio con cinta gruesa. Ya no entra más, ni por olvido ni por mentira, dijo con determinación mientras lo fijaba con fuerza. El fiscal volvió a llamar por la mañana. Emitimos orden de captura, pero aún no hay pistas de su paradero. Mi esposa respondió sin titubear. Si la encuentran, que la detengan sin esperar explicaciones. Ella no razona, ejecuta. Yo traté de hablar, pero apenas logré un susurro que solo ella entendió. No la dejes acercarse nunca más. Ella me besó la frente y prometió, no más oxígeno robado, no más aire de miedo, Ernesto. Ese día se activaron todas las alertas hospitalarias. El personal entero sabía quién éramos y por qué debían protegernos. Una terapeuta ocupacional vino a evaluarme para un posible traslado al área de recuperación intensiva. Me preguntó, ¿tiene motivación para seguir luchando? Yo la miré directo y moví un dedo señalando a mi esposa. Ella sonrió y dijo, eso es lo que necesitaba oír. Él sigue aquí. Ella no ganó. Mientras tanto, el noticiero matutino mostraba imágenes nuestras con el titular, desconectó el oxígeno y ahora está prófuga. Un reportero comentó, esto ya no es solo un caso familiar, es un símbolo de algo que duele en todos.
Las redes sociales estallaron. Usuarios compartían frases como «Justicia para don Ernesto» y «Ni un abuelo más en silencio». Una ilustradora dibujó mi rostro con el tubo de oxígeno y una frase al pie: «Tu alma sigue encendida». Mi esposa lo vio en la tablet del hospital y por fin dejó caer una lágrima, pero esta vez de alivio. «No estás solo, mi amor. Ya no estás solo», me susurró mientras me acariciaba el brazo con dulzura. Una enfermera trajo un pastel pequeño con una vela. Hoy cumple un mes vivo desde el intento de asesinato. Mi esposa encendió la vela con cuidado y me pidió que deseara algo. Cerré los ojos, y aunque no podía hablar, deseé justicia, pero también paz para ella. En la noche se escucharon gritos desde el pasillo del primer piso. Un celador subió corriendo y nos avisó. Alguien parecido a ella fue visto en la entrada trasera. La enfermera presionó el botón rojo. En segundos, 4 guardias bloquearon los accesos al ala de recuperación. Mi esposa me cubrió con el cuerpo, protegiéndome como si yo tuviera 5 años otra vez. El agente abrió la puerta con su arma desenfundada, pero no era ella. Era una paciente desorientada con bata blanca. La confusión duró minutos, pero nos dejaron con el miedo instalado como un huésped permanente. Esa noche, una doctora trajo un papel para firmar: autorización de traslado a clínica protegida con custodia estatal. Mi esposa lo firmó sin pestañear y dijo: «Si lo llevan, yo voy también, no nos separen otra vez». El equipo médico aceptó la condición. En 3 días seríamos trasladados con protección, escolta y nuevos especialistas. Una voluntaria dejó una manta bordada a mano con la frase: «Aquí nadie apaga tu alma». Mi esposa la dobló con cariño y la puso sobre mis piernas con un suspiro largo. «Sobrevivimos, Ernesto, pero esto aún no termina. Ahora vamos a escribir nuestro final», dijo con voz firme. Y así cerramos ese día. Con miedo, sí, pero también con una llama que ella no pudo apagar. El día del traslado llegó con lluvia fina y nubes bajas, como si el cielo supiera que era importante. Una ambulancia especial nos esperaba en la entrada con 2 paramédicos y un policía que sostenía una carpeta sellada. Mi esposa sostuvo mi mano durante todo el trayecto, mirando por la ventana sin hablar, como conteniendo una oración. Cuando llegamos, el edificio era blanco, silencioso, con jardines cuidados y carteles que decían «Zona libre de negligencia». El director nos recibió en persona y al vernos dijo: «Aquí nadie va a tocar lo que es suyo». Mi esposa lo miró largo, buscando rastros de mentira, pero solo encontró firmeza y respeto. Nos instalaron en una habitación iluminada, con sillón para acompañantes, televisión y un baño limpio y adaptado. La enfermera explicó el protocolo: cámaras en pasillos, guardia 24 horas, visitas autorizadas solo con doble validación. Mi esposa por fin pudo dormir una noche entera sin sobresaltos, sin imaginar pasos por el pasillo. Yo la miré dormida y entendí que también estaba sanando desde dentro, aunque el cuerpo siguiera débil. La primera microjusticia fue el silencio limpio del lugar, sin la sombra de su perfume ni su voz venenosa. Al tercer día, mi esposa pidió acceso a una videollamada con la fiscalía para entregar nuevas pruebas. Había descubierto una transferencia sospechosa en la cuenta de su nuera justo antes del incidente del oxígeno. La fiscal escuchó con atención, tomó nota y respondió: «Esto refuerza la premeditación. Es crucial. Gracias por su insistencia». Una enfermera que pasaba se detuvo y dijo: «¡Qué mujer más valiente! Dan ganas de abrazarla». Mi esposa sonrió apenas, pero esa sonrisa contenía todo lo que el mundo le había negado por años. Ese día comí solo. Ella salió a firmar papeles, pero al regresar traía algo en los ojos. «Le congelaron las cuentas», dijo. «No podrá usar ni un peso más de lo que robó».
Fue la primera vez que celebramos en silencio, con una mirada y un apretón de manos. Una enfermera nos trajo pastel de manzana. Dijo que era del equipo, por la pequeña victoria de la semana. El director del hospital autorizó una reunión con la prensa desde la sala de reuniones del segundo piso. Mi esposa habló con voz tranquila, sin lágrimas, con palabras que cortaban como bisturí sin perder la dulzura. No la odio, pero no la quiero cerca. Nunca más, ni a mí ni a él, dijo. La grabación se hizo viral y al día siguiente, en programas matutinos, la llamaban la abuela de hierro. Una locutora lloró al aire. Ojalá mi madre hubiera tenido esa fuerza cuando mi tío la maltrataba. La historia se volvió un faro. Otros pacientes exigían protocolos. Se formó una red de voluntarios que vigilaban abusos. Pero con la luz vino otra sombra. Una carta manuscrita, sin remitente, fue dejada en la recepción. Pronto lo terminaré yo misma. No necesito cables para quitarle lo poco que le queda, decía. El personal entró en alerta máxima. Nadie podía entrar sin identificación triple. Mi esposa la leyó y no tembló. Solo dijo, ahora sí la siento débil. Amenaza porque ya no puede. La policía rastreó la letra. Confirmaron que era de ella. Fue emitida una nueva orden de captura inmediata. Pero mi esposa pidió más. Quiero una orden que la declare no apta para administrar nada familiar nunca más. El fiscal accedió, y el juez firmó la petición. Ningún acceso legal, ni cuenta, ni firma, ni autorización. Eso la mata más que la cárcel. Ya no puede controlar nada, dijo un guardia mientras nos informaba. Mi esposa volvió a mi lado y me contó todo, palabra por palabra, sin apuro, como una caricia. Yo no podía hablar, pero mis ojos se llenaron. Ella lo vio, se inclinó y susurró, «Lo estamos logrando». El hospital celebró en voz baja. Enfermeras, médicos, celadores, todos nos miraban como si hubiéramos ganado un juicio colectivo. Nos regalaron una planta de lavanda con un cartel, para que el aire huela a vida, no a miedo. Mi esposa la regó cada mañana, hablándole como si fuera parte de nuestra historia, y cada vez que lo hacía, la habitación olía menos a hospital y más a hogar recuperado. Pero entonces llegó la represalia final, un correo anónimo con nuestra dirección antigua y una amenaza explícita. Si él sale vivo, yo entro presa. No me importa llevarme a alguien conmigo antes de caer, decía. El director llamó al fiscal. La policía nos aisló en una zona protegida del hospital con custodia doble. Mi esposa no lloró, no gritó. Solo preparó mi bolsa con ropa limpia y dijo, «Nos vamos a salvar igual». A la mañana siguiente, fuimos trasladados en un vehículo sin identificación directo a una clínica con medidas antiespionaje. «Así nos cuidan ahora, como testigos de guerra», dijo ella con una sonrisa triste pero firme. Al llegar, una doctora joven nos recibió con estas palabras. «Aquí no entran sombras, solo sobrevivientes». Mi esposa colgó la planta de lavanda en la ventana y me arropó con una manta bordada por voluntarias. «Te dije que no dejaría que te apagaran. Ahora te digo que nadie más te va a rozar», dijo. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormimos con la certeza de que estábamos en terreno seguro. Al día siguiente, mi esposa presentó una solicitud formal para que mi hijo perdiera también la firma solidaria. El silencio también roba. «No quiero que nadie más se aproveche del cuerpo de mi esposo», declaró. El fiscal aceptó el pedido. Un nuevo documento fue firmado, revocando todo poder sobre mis bienes y tratamientos. El abogado le dijo, «Acaba de hacer historia. Su caso marcará jurisprudencia para otros adultos mayores». Ella no celebró. Solo respiró hondo y volvió a mi lado con pasos lentos, pero decididos. La doctora encargada le preguntó si quería declarar para un programa educativo sobre violencia silenciosa. Mi esposa aceptó con una condición: quiero contar la verdad entera, incluso lo que me dolió más.
El video fue grabado en una sala blanca sin adornos, con ella vestida de gris y voz pausada. Dijo: «Perdí el aire cuando apagaron el oxígeno, pero perdí el alma cuando nadie más dijo nada». Una semana después, el video tenía miles de compartidos y comentarios de personas que decían: «Yo también sobreviví». El hospital la nombró madrina honoraria del nuevo programa de protección a pacientes dependientes. Ella cortó la cinta con una tijera dorada, y todos aplaudieron sin poder contener las lágrimas. Yo estaba allí, en silla de ruedas, con un ramo de lavanda sobre las piernas y el pecho abierto. Una niña le entregó una tarjeta que decía: «Gracias por proteger a tu esposo como si fueras un escudo». Mi esposa respondió: «No soy un escudo, soy su hogar, y él es el mío». Las cámaras registraron todo, y esa misma noche el noticiero cerró diciendo: «Hoy ganó la justicia del amor». Pero yo sabía que aún faltaba lo último: verla caer, verla pagar, verla enfrentar el mismo aire que me negó. Mi esposa me miró al salir del acto y dijo: «Ya hicimos nuestra parte, ahora que actúe la ley». Y así, sin gritar, sin correr, sin venganza, ella plantó la semilla que se volvería juicio. Una semilla que ya nadie podría arrancar, porque estaba regada con todo lo que sobrevivimos juntos. El día del juicio llegó con cielo despejado y viento frío, como si hasta el clima contuviera la respiración. Mi esposa preparó los documentos desde la noche anterior, organizados por fecha, tipo de abuso y prueba adjunta. Yo la observaba desde la silla de ruedas, con el oxígeno limpio y el alma cargada de historia. El tribunal estaba repleto. Había cámaras, periodistas, activistas, enfermeros del hospital y otras víctimas en silencio con pañuelos blancos. La jueza entró con paso firme y el silencio se volvió denso, como si nadie se atreviera a parpadear. Mi esposa se paró sola, sin abogado aún presente, y dijo: «Estoy aquí, él está aquí, no nos callaron». La jueza asintió con respeto. Luego anunciaron a la acusada. Mi nuera apareció escoltada, sin grilletes, pero sin dignidad. Llevaba el cabello suelto, maquillaje grueso, y una expresión de falsa serenidad que nadie en la sala creyó. Mi esposa la miró directo, sin odio, pero sin miedo. Solo verdad. Solo la historia latiendo en sus ojos. Se la acusa de tentativa de homicidio, abuso económico, negligencia prolongada y uso indebido de recursos previsionales, leyó la fiscal. Mi nuera pidió hablar. Su voz era chillona, calculada, sin una sola grieta de arrepentimiento real. Todo fue malinterpretado. Él ya estaba mal. «Solo quise ayudar a soltarlo», dijo, sin cambiar el tono. El fiscal respondió: «Y por eso firmó retiros de pensión mientras desconectaba su oxígeno». Ella evitó la mirada, como si creyera que ignorar la pregunta borraría la evidencia. El juez pidió el video. Lo proyectaron en pantalla grande. Su mano apagando la perilla, mi esposa gritando. El silencio fue brutal. Se escuchaba mi respiración amplificada por el tanque portátil al fondo de la sala. Una enfermera rompió en llanto. El celador que nos protegía en la clínica apretó los dientes con rabia contenida. El público contuvo la respiración cuando vieron cómo me sacudía sin aire mientras ella salía caminando sin mirar atrás. Mi esposa se tapó la boca, pero no lloró. Solo dejó que el video hablara por sí mismo. Cuando terminó, la jueza preguntó: «¿Tiene algo más que decir, señora?» Y lo dijo. Pero no fue defensa. Quise liberarlos de un peso. Nunca me pidieron nada, pero él ya era una carga, murmuró. Una señora mayor gritó desde la banca: «¡Tú eres la carga, la vergüenza de todos!». El juez ordenó silencio, pero no pudo evitar que el murmullo tomara fuerza como una ola justa. El fiscal presentó los documentos: firmas falsificadas, movimientos bancarios, la carta de amenaza escrita a puño y letra. Cada hoja era un ladrillo
en la construcción de su caída, una caída que ya no tenía retorno. Llamaron al primer testigo, la enfermera que presenció los gritos, los retiros, los desprecios cotidianos. Su voz temblaba, pero dijo firme: «Nunca la vi acariciarlo, solo lo vi contar su dinero». Luego habló el celador. Esa mujer no tenía alma. Cruzaba los pasillos como quien espera una muerte para heredar. El fiscal pidió que mi esposa subiera al estrado. La ayudaron a caminar. Ella habló sin temblar. Yo lo vi morir de a poco, y lo vi revivir cuando ella desapareció. La jueza le preguntó si tenía algo que agregar. Ella sacó un pañuelo bordado y dijo: «Esto es justicia». Lo había bordado en las noches de espera. Una palabra: respirar. El fiscal pidió la pena máxima. La jueza asintió, pero dijo: «Antes de fallar, quiero que él hable». Todos me miraron. Una enfermera se acercó con el micrófono. Mi esposa me sujetó la mano. Yo respiré profundo. Sentí el aire atravesar mis pulmones como nunca. Y hablé. Ella apagó el aire, pero no pudo apagar mi alma, dije. Y el silencio fue absoluto. La jueza bajó la cabeza, visiblemente afectada. El fiscal cerró la carpeta. Ya no hacía falta más pruebas. «Declaro culpable a la acusada en todos los cargos», dijo la jueza, «y le prohíbo todo contacto de por vida». Mi nuera gritó: «¡Esto es una trampa! Yo solo hacía lo que nadie quería hacer». 2 policías la sujetaron. Uno de ellos murmuró: «Entonces ahora nadie hará por ti lo que tú negaste». El público aplaudió, primero tímidamente, luego con fuerza. Como una multitud cansada que por fin ve justicia verdadera, la jueza abandonó la sala sin permitir más palabras. La sentencia era firme, irrevocable e inmediata. Afuera, los periodistas esperaban. Rodearon a mi esposa con micrófonos, pero ella levantó la mano y pidió silencio. «No es un caso, es una advertencia. No maten más en vida a los que aún respiran», dijo. Los noticieros titularon: «Respirar ya no será un privilegio». Volvimos a la clínica ese día, pero algo había cambiado. Los pasillos parecían más anchos, el aire más limpio. Los pacientes nos saludaban con respeto. Algunos lloraban al vernos, otros pedían una foto como si fuéramos símbolo. Mi esposa me acomodó en la silla y antes de dormir puso el pañuelo en la mesita de noche. Esa noche soñé con ella, pero no con mi nuera. Soñé con mi esposa, con su voz, con su fuerza, y al despertar supe que habíamos cruzado la última puerta, sin volver la vista atrás. Después del fallo, la noticia recorrió todo el país en pocas horas, como una corriente que ya nadie podía frenar. Los titulares hablaban de nosotros: el abuelo que sobrevivió al intento de asesinato por oxígeno. Pero mi esposa corregía a todos: no es él el protagonista, es la justicia que llegó, aunque tarde. La clínica nos organizó una pequeña ceremonia privada para celebrar la condena, con té caliente y palabras sinceras. La directora dijo: «Hoy respiramos un poco más libremente, gracias a ustedes». Mi esposa recibió una placa de honor por su coraje civil. La sostuvo con firmeza, pero no sonrió. «No luché para ser ejemplo, luché porque no me dejaron otra opción», dijo mientras guardaba la placa en su bolso. Un anciano del pabellón vecino se acercó y le besó la mano. «Gracias por hablar por todos nosotros». Mi hijo envió un nuevo mensaje. No pedía perdón, solo decía: «Espero que él esté mejor». Mi esposa lo leyó en silencio y luego lo eliminó sin responder. El pasado ya no tenía poder. En la televisión se mostraban imágenes nuestras entrando y saliendo del juzgado, rodeados de aplausos. Una joven periodista lloró al aire mientras decía: «Mi abuela murió sola. Yo no hice nada. Hoy lo entiendo». Un canal nos ofreció grabar un documental. Mi esposa se negó. Dijo: «Ya conté lo suficiente, que otros hablen ahora». Los días siguientes trajeron calma.
Ya no esperábamos gritos, ni golpes de puertas, ni sobres amenazantes. Dormíamos como antes, sin despertarnos cada hora por temor a lo que podía entrar desde el pasillo. Una noche, mientras me cambiaban la vía del suero, una enfermera nueva me preguntó: ¿Usted es el del caso? Asentí con los ojos. Ella sonrió y dijo: Yo volví a estudiar enfermería por ustedes. Cada gesto como ese era una victoria silenciosa. No ganamos dinero, ni fama, pero ganamos sentido. Mi esposa tejía por las tardes mientras escuchaba boleros en la radio pequeña que nos prestaron en la clínica. La planta de lavanda creció. Sus hojas verdes tocaban el vidrio de la ventana como buscando algo más allá. Un día nos avisaron que sería posible regresar a casa. Los médicos dijeron que ya estaba lo suficientemente fuerte. Mi esposa no respondió de inmediato. Solo caminó por la habitación, tocando los bordes, despidiéndose sin palabras. Ella pidió que nos trasladaran en vehículo común, sin sirenas, sin personal armado, sin símbolos de tragedia. Y así fue. Una enfermera nos acompañó solo hasta la puerta. Lo lograron. Ahora es suyo el camino. La casa estaba cerrada hacía meses. Al abrir, un olor viejo nos golpeó como memoria congelada. Mi esposa encendió el ventilador, abrió las ventanas y colgó el pañuelo con la palabra respirar en la cocina. Yo observaba cada rincón, como si viera todo por primera vez. No sentía rabia, sentía historia, y estaba vivo para recordarla con cada inhalación. Un vecino nos trajo pan recién horneado y leche. No preguntó nada, solo abrazó a mi esposa con respeto. El pan tenía sabor a hogar y la leche a cosas que valen la pena ser salvadas. Esa noche no usamos el oxígeno toda la madrugada, solo unas horas, como ayuda, no como salvavidas. Mi esposa me arropó como siempre, pero esta vez sus manos ya no temblaban. El silencio de la casa era real, pero no dolía. No escondía amenazas, ni palabras envenenadas. Dormimos sin miedo. Y eso, después de tanto, era justicia también. Y en la madrugada, cuando el viento entró por la ventana y movió el pañuelo bordado, supe que habíamos vencido. Mi alma no estaba intacta. Tenía cicatrices, sí, pero ninguna herida seguía abierta. Y ella, sentada a mi lado, era el único jurado que realmente importaba, porque solo ella vio cómo la muerte me rozó y decidió empujarla con sus propias manos. Y mientras afuera el mundo seguía girando, nosotros por fin, en silencio, respirábamos justicia. Los días que siguieron al regreso fueron lentos, como si el tiempo quisiera acomodarse en nuestras cicatrices. Mi esposa colgó cortinas nuevas, tejidas por ella misma durante las madrugadas del juicio y el encierro. La casa tenía otro ritmo, uno que no pedía permiso ni esperaba órdenes, solo cuidaba en silencio. El ventilador seguía en su rincón, pero ahora giraba suave, sin aquel zumbido que antes nos robaba el sueño. Una vecina nos dejó flores blancas en la reja, sin tarjeta, pero con un moño tejido en hilo rojo. El fiscal nos escribió una carta breve. Su testimonio ayudó a abrir otros 3 procesos por negligencia familiar grave. Mi esposa enmarcó la carta y la puso junto al pañuelo bordado con la palabra respirar. Los días eran tibios. Las noticias ya no hablaban de nosotros. Y eso, curiosamente, era alivio. No queríamos fama. Queríamos volver al anonimato de los que sobreviven en paz. Una tarde, la enfermera que nos cuidó en la clínica vino de visita con una torta y su hija pequeña. La niña me abrazó con fuerza, como si yo fuera su propio abuelo, y me dijo: «Ya no tengas miedo». Mi esposa lloró sin que nadie lo notara. Solo se limpió la cara con el delantal mientras servía el té. No hablábamos mucho del juicio. Lo vivido ya estaba dicho, ya había hecho lo que vino a hacer.
Yo escribía frases sueltas en una libreta que me regaló el hospital como anclas contra el olvido. Si alguna vez te apagan el aire, busca quien te recuerde que aún tienes alma, escribí un día. Los vecinos saludaban con respeto, ya no como lástima, sino como quien reconoce una historia que no se borra. Mi esposa volvió a tejer en la vereda, bajo la sombra del árbol que plantamos el año del matrimonio. El oxígeno seguía en casa, pero ahora era una ayuda, no un escudo, no una jaula. El miedo ya no dictaba la hora de dormir, tampoco la forma de hablar ni los pasos por el pasillo. La justicia no nos devolvió el tiempo perdido, pero nos devolvió el derecho de seguir contando. Una tarde de domingo, mi esposa limpió el armario donde estaban los papeles del juicio y dijo: «Ya basta». Los puso en una caja, la cerró con cinta marrón y la guardó en el altillo, lejos de la vista. «No vamos a olvidar, pero tampoco a vivir repitiendo cada herida», me dijo mientras se lavaba las manos. Yo asentí despacio. El silencio entre nosotros ya no era miedo, era respeto por lo que superamos. En el barrio comenzaron a organizar reuniones para cuidar a los ancianos que vivían solos. Una vecina dijo: «Aprendimos con ustedes. Nadie merece apagar su vida mientras otros respiran a su costa». Un nieto que nunca saludaba ahora pasaba por nuestra vereda y dejaba una fruta o un paquete de arroz. Mi esposa sonreía, no por lo que recibíamos, sino por lo que despertamos en quienes nos rodeaban. Yo, con menos aire pero más alma, sabía que no llegamos intactos, pero sí invencibles, porque esa es la forma más honesta de seguir vivos, con cicatrices limpias y manos que aún abrazan. Escribe amén en los comentarios si esta historia tocó tu corazón. Deja el nombre de alguien que también necesite justicia. Compártela con quien aún está luchando en silencio. Haz que esta verdad llegue a quien nadie ha querido escuchar. Tu voz puede proteger a otro abuelo antes de que sea demasiado tarde. No estás solo. Aquí seguimos contando lo que otros callan.